Básicamente hemos visto la moneda, la divisa en este caso, con una tendencia totalmente bajista. Si bien no ha sido muy marcada, muy calcada, han habido algunos rebotes, como se dice coloquialmente, algunas correcciones, pero debido al bajo crecimiento de la zona euro, a la recuperación total de Estados Unidos, hemos visto ahí una relación bastante inversa en lo que ha llevado a la paridad, a llevarlo a mínimo histórico desde el año 2012 por lo menos. En el corto, mediano plazo, estoy hablando de los primeros 2 trimestres del 2015, podríamos ver la paridad, si todo sigue así, de acuerdo también un poco a lo que va a anunciar el Banco Central Europeo ahora con los estímulos que debería adoptar, podríamos verlo en soporte psicológico en los 1,20 en el primer trimestre. Ahora, está bien calcado o se palpita una recesión bastante importante y escenarios de deflación. De ocurrir tal situación, podríamos ver básicamente a la divisa llegar hasta incluso los 1,16. Todo viene o todo indica básicamente por la incertidumbre que hay con respecto a la zona euro. Vemos el conflicto con Grecia, el endeudamiento total del país, vemos un conflicto más que económico, político, por diversos países que ya están en deflación. Ya, fíjate tú que el diciembre o noviembre-diciembre los únicos 2 países que se salvaron, por así decirlo, de estar con un escenario negativo fueron Reino Unido y Noruega. Entonces tenemos a Alemania que se salvó por muy poco también de lo que fue el escenario negativo, que si bien es el motor de la zona euro, gatilla, por así decirlo, todo lo que pasa con el resto de la zona. Entonces, si vemos a una Alemania abajo, vemos al Banco Central Europeo inyectando capital, efectuando estímulos, sobre todo se ha especulado mucho con la compra de bonos soberanos, en base a eso podríamos ver la moneda mucho más depreciada y eso también nos llevaría a un conflicto económico. Cabe destacar también lo que pasó con Rusia a principios de año y eso también te lleva un poco a analizar otras variables que no estaban en cuenta al principio del año 2014 cuando se efectuaron las proyecciones, sobre todo para el año 2015 y 2016. Y es por eso básicamente que vemos escenarios de incertidumbre y complejo escenario económico más que nada para la zona euro y es por eso también que se ve incluida primero un escenario de deflación en la mayoría de los países involucrados y también una recesión bastante importante. Primero yo estaría muy atento en el corto plazo ahora el 22 de enero en el cual Mario Draghi, el presidente del Banco Central, debería indicarnos las medidas de estímulo para poder levantar la economía en la zona euro. Cabe destacar también lo que pasa, la contraparte con Estados Unidos. Se especula que por primera vez Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, pueda haber un aumento en las tasas de interés. Ya hay que tomar en cuenta 2 variables sumamente importantes, el empleo y la inflación en Estados Unidos. Estamos llegando a mínimos en empleo. El mes pasado tuvimos un 5,8, próxima semana tenemos datos de nómina no agrícola, que es la creación de nuevo empleo en Estados Unidos. Mientras Estados Unidos siga creando sobre 200.000 empleos, va a estar creciendo también, llevado con una inflación bastante estable, ya que el objetivo final de inflación es de un 2% y acumulado va a un 1,3%. Si se juntan esas variables, Estados Unidos podría estar creciendo sobre un 3%. Si eso se lleva a cabo y en base a eso súmale los estímulos que estaría inyectando el Banco Central Europeo, esas son las variables sumamente importantes a tomar en cuenta en el corto plazo para ver el comportamiento de la divisa. Yo creo que eso quizás ya podría ser un escenario un poco más extremo. En el corto plazo no lo creo, quizás mirando un poco ya a finales del 2015, quizás los últimos 2 trimestres, y todo va a depender también de primero cómo se vaya comportando la zona euro, cómo va reaccionando en base a los estímulos que está tomando, a los estímulos que va a adoptar el Banco Central, y en especial Mario Draghi, y por otra parte cómo viene la recuperación en Estados Unidos. En base a eso se ven involucrados una entrega de resultados trimestrales, pero por el corto o mediano plazo no lo veo posible por lo menos. O sea, quizás los techos más próximos, los pisos más próximos, los soportes, podrían ser 1,20, 1,16 en el peor de los casos.
Quizás ver la paridad bajo un 1, podríamos verla dependiendo, como te digo, de los diversos factores a analizar. Además, son muchas las variables que se ven involucradas durante el año, diversos acontecimientos, tanto políticos, económicos, conflictos bélicos de por medio. Entonces todo eso gatilla también quizás a una depreciación aún más de la paridad.